aprender a traducir desde el lenguaje alegórico y simbólico al lenguaje abstractivo, al lenguaje de este nivel de vigilia. Una vez que tenemos traducido los elementos del sueño, No se te escucha, Ignacio. Sí, él se da cuenta que se colgó, ahí está. Se congeló. Sí, estamos esperando, tengamos paciencia hasta que se vuelva a reconectar, porque va a funcionar así con la tormenta eléctrica. Así que paciencia nomás. Va a ser de a gotitas. Si pusiste a grabar. Ya le pedí Ya está. a Silvia. ¿Ya está? Sí. ¿Ya está, Silvia? Gracias. Estamos grabando. Si allá arriba a la izquierda se ve. Ajá. ¿Ese puntito rojo? Sí. Ah, bien. a ver ahora cómo estamos. Ahora sí. Entonces, decíamos, Hola, yo aprovecho a saludar que acabo de entrar, lo siento. Hola. Quería saludar. Hola a todos, yo soy Tess. Saludanos por el chat. Mm. Y así después queda todo en el chat. Sí, sí, ya lo Gracias. saludé, ya lo hice. Ah, bueno, Un beso. muchas gracias. Beso. Perdón, un aporte. Si cerramos todos los micrófonos, ¿ayuda a la señal de él? Es posible. No lo sé, porque el problema lo tiene él más que nosotros. También podría ser las cámaras, se me ocurre, no sé. No, porque son las señales que tiene cada persona, Sil. Y acá el bueno. problema es de Ignacio, no es de todos los demás. Bueno, listo. Ignacio te voy a desconectar tu cámara y solo para audio, capaz que se ayuda. ¿Cómo, Willy? Decía que si se apaga la cámara, Ignacio, capaz que el audio sí corre bien. Sí, sí. Igna, apaga tu cámara nomás y hablanos por el audio. Porque te vemos congelado. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Soy Victoria Castillo. Yo soy Débora. Acá estamos con un problema con el amigo que está dando el taller, Ignacio Espinosa, tiene problemas con... hay una tormenta eléctrica en el norte de Argentina que nos tiene desconectados. Esperamos que sea Momentáneo, ¿no? momentáneo, porque estaba empezando el taller y estamos esperando a ver si logra reconectarse. Hola, Débora. ¿Cómo estás? Eli, de Tucumán. Ay, no te escucho. No te escuché. Ahí te Tucumán, busco. Eli. Eli, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. Qué bueno. Estaba escuchando que hay problemas con conexiones. Sí, en Resistencia hay una tormenta eléctrica, Ignacio está congelado, entonces estamos esperando a ver si se puede reconectar. Bueno. Estamos viendo si lo podemos hacer a través de llamada, pero no lo sé, voy a intentar ¿No se ver puede si hacer a puedo. través de Skype por ahí? Es que el Skype problema no es internet, no es... Claro. Tiene que ser llamada, que sea algo distinto que el internet. Porque Claro, lo que se entonces por cayó fue... WhatsApp. Se cayó la señal de internet, entonces ni WhatsApp, ni Skype, ni nada que Ahí sea está, me parece. Claro. a través de Ignacio. internet. Igna,
Hola. ¿Podés hablar? ¿Sí? ¿Me Ahí escuchan? está. Sí, Sí. te escuchamos. Sí. Si querés, Te cerrar tu escuchamos. cámara, Igna. No, si no es la cámara, se desconecta todo el sistema. Voy a hacer lo siguiente. Voy a soltar la notebook y voy a seguir con el celular, Perfecto. Bueno, porque me bárbaro. puedo ubicar en otra zona. Dale. Así Buenísimo. que un minuto. Ok. Perfecto. Yo a lo demás sugiero apagar el micrófono cuando estemos hablando algunos, ¿sí? Gracias. Bueno, mientras Ignacio se conecta, lo que podemos ir haciendo es contarle que es necesario que tengan un sueño. Entonces, si todos tienen un sueño a mano, es importante eso. Y si no tienen un sueño a mano, puede ser un sueño de hace mucho tiempo también, algo que sucedió cuando eran niños, no es necesario que sea algo actual. ¿Mm? Entonces, bueno, si cada uno tiene su sueño ahí,
yo voy a ir hablando con Ignacio a ver si lo puedo encontrar por el WhatsApp, a ver si podemos hacerlo a través de la llamada, y si no, lo vamos llevando los otros amigos. Claro, respecto a lo que vos decís, Debbie, se me ocurre a mí que se podría ir tomando papel y lápiz, mientras tanto, Sí. esperando a Ignacio, y en lo posible redactar brevemente el sueño, ¿no? Me parecía Ahí como... está Ignacio. Bien. Esperando que llegues, comentamos un poquitito sobre, bueno, que cada uno tiene que tener el sueño, y te dejamos. Adelante, Ignacio. Claro. Claro, cada uno tiene que tener un sueño. Necesitamos que cada uno cuente el sueño, tratando de hablar, digamos, de no hacer comentarios, porque somos muchos y muchas. Y entonces se va a alargar. Yo cuento mi sueño como leerlas. Y yo voy a contar un sueño cortito y lo voy a ir usando de modelo para que vayan entendiendo cómo es la modalidad de trabajo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a primero contar los sueños. No, pero somos muchos. Yo pensé que íbamos a ver menos. Entonces, lo que vamos a hacer es que solamente yo voy a contar el sueño y voy a dar el paso siguiente y ustedes me van a seguir. Se trata de lo siguiente. Cuando uno sueña, es la conciencia que está trabajando en un lenguaje alegórico y simbólico. Entonces necesitamos traducirlo al lenguaje abstractivo de este nivel, del nivel de vigilia en el que estamos ahora, para poder comprender de qué se trata el sueño. Por lo tanto, necesito sacar los elementos que hay en mi sueño. Entonces voy a sacar los elementos y los voy a anotar en una columna al lado izquierdo, a ver si tienen papel y lápiz para poder trabajar ahí con su sueño. Estos elementos los anoto en orden cronológico, en un orden de aparición en el sueño, en una lista, entonces, en una columna al lado izquierdo. Todos los elementos, incluso aquellos que visualmente puede que no aparezcan. Por ejemplo, no sé, voy caminando por una calle y me acuerdo de un amigo. Entonces, los elementos serían la calle, había un buzón para echar las cartas, un vehículo y mi amigo, que aunque no está ahí, está copresente. Entonces lo anoto. ¿No? ¿Se entiende? Sé que alguien anda por ahí. También lo anoto, aunque no sepan quién es. Siento que anda alguien, lo anoto. ¿Ya? Eso es algún elemento en copresencia. Entonces voy a contar un sueño. Estoy en un túnel con la sensación de estar atrapado en un estado de desesperación, y frente mío hay una puerta de madera sólida. Puedo entreabrirla y ver que la obstaculiza, pues se abre para afuera, pero está obstaculizada por un vehículo que es antiguo, pero está en buen estado. Buen estado, funciona perfectamente. Pero no puedo abrir la puerta para salir porque el vehículo la obstaculiza. Mío, hay un muro sólido. En mi desesperación, intento salir rompiendo el muro, aunque sé que es imposible. Ese es un sueño. Entonces, voy a extraer los elementos y los voy a anotar cronológicamente en una columna en el lado izquierdo de un papel. Así es que, primero el túnel. Luego
la puerta de madera sólida, luego el auto, el vehículo, y finalmente el muro. Yo no me pongo, yo soy todo eso y algo más. ¿Ya? Entonces, cada uno van a anotar cada elemento de sus respectivos sueños en orden de aparición de esos elementos, en una columna al lado izquierdo. Ah, ahí pusieron un sueño en el chat. Salvador. Yo soy todo eso. El micrófono, madre. Si vos lo podés silenciar. Mercedes. Entonces recuerden, no puede quedar ningún elemento afuera. Mi pregunta, ¿el color también funciona, verdad? Color no. No hay color. Pero color no. Hay ruido, si se pueden apagar los micros, por favor, del resto, gracias. Tengo que tener cuidado en los elementos, por ejemplo. Entonces, ahí está el vestido de novia y el ramo. Son dos elementos. Una pregunta. Lo que me está pasando en el sueño, a mí alguien me arrastra, por ejemplo, eso no se pone, solamente los elementos que no soy yo. Claro, a ese alguien que te arrastra, a ese alguien o a ese algo que te arrastra, eso lo pones. Pero no a mí. Ok. ¿Qué pasó? Igual, para todo, igual interpreto que lo que dijo Ignacio es hacer una columna con todos los elementos del sueño, ¿no? Me parece que eso es como interesante y definitorio para poder seguir con el trabajo posteriormente, ¿no? Porque hay algunos que en el chat me están poniendo algunas... Sí. Si alguien ha terminado, ¿puedo? A modo de ejemplo,
Yo he terminado. ¿Nos pueden leer los elementos de... ¿Los elementos? Terminé también. Yo tengo un sueño, porque los anoto siempre, y es muy largo, hay muchas cosas. Yo por eso puse uno muy cortito. Sí, Ideal, estoy ideal y mejor. buscando uno cortito. ¿Qué decías, Ignacio? Porque ¿Vamos sí, a ir leyendo los elementos o los guardamos? ¿Qué hacemos? Ahora, una vez que se termina de anotar los elementos, vamos a comenzar la traducción. Ok. Se trata de traducir cada elemento, lo vamos poniendo al frente, de tal manera que se me va a organizar una columna al lado derecho. Vamos traduciendo cada elemento a un lenguaje, al lenguaje que yo utilizo normalmente, no otro tipo de lenguaje. Entonces, ¿qué significa para mí el elemento que puse? Por ejemplo, en mi sueño estoy en un túnel. ¿Qué significa túnel? Para mí es oscuridad, falta de libertad. Después estaba la puerta sólida, de madera, y la puerta es para entrar y salir. El auto ese es un auto antiguo, pero que está en muy buenas condiciones, y esos autos antiguos a mí me dan seguridad. Los autos son para trasladarse, para mí, para trasladarse del lugar. Pero en particular ese tipo de autos me dan seguridad, no sé, me imagino que si me chocan, o choco yo, no me va a pasar nada porque son muy sólidos. Y el muro, ese tipo de muro es como un impedimento. Un impedimento no se puede hacer nada ahí, ¿no? Es un camino cerrado, digamos. Entonces voy poniendo al lado túnel, falta de luz, falta de libertad. Puerta, posibilidad de entrar o de salir. Auto, ese auto para desplazarme, y seguridad. Muro, imposibilidad de avanzar. Ahí tengo mis elementos, traducidos en el lenguaje que yo normalmente uso para los demás y sobre todo para mí mismo, digamos. Entonces esa es la mecánica, la forma. Cada elemento lo traduzco en mi lenguaje al lado derecho. Si aparece una persona, tengo que traducir qué significa para mí esa persona. Es una persona trabajadora, alegre, entusiasta, algún adjetivo calificativo que la describa para mí, para mí. Eso pongo al frente, en la columna del lado derecho. ¿Qué pasa con las cosas que no sabes cómo traducir o qué decir? Si alguien puede decir algo, eso sí se pregunta ahora. Yo, por ejemplo, tengo edificios, se traslada la situación entre edificios, me están persiguiendo y hay edificios. Una ciudad. En una ciudad, pero veo los edificios, después entro en un edificio, hay un ascensor, hay puerta, o sea, pongo todos los elementos, ¿no? Hay una sala, hay cristales azules, Claro. ciudad modernista, ventana abierta, vientos, escaleras, suelo. Todo el sueño
se desarrolla en esa ciudad modernista. Sí. Entonces pone ciudad modernista y la traduces. ¿Qué significa para ti esa ciudad modernista? Yo tengo una tijera. No sé cómo interpretar esto. ¿Qué es la tijera para mí? ¿Para qué? Lo primero que te aflore, que te salga. Hola. ¿Sí? Hola. Hola, amigues, ¿me escuchan? Perfectamente. La pregunta, Yo Ignacio. entré recién, si alguien me podía comentar en qué tarea están, en qué actividad están. Por el chat tenés que entrar. Por el chat te comentamos. ¿Alguien puede comentarle? Porque yo estoy con problema con el chat. Perfecto. Yo le comento por el chat. Gracias. ¿Pudiste Yo traducir digo, una tijera para ti? ¿Qué es una tijera? ¿Para qué es una tijera? Para mí, para cortar. Una tijera corta. Tienes tijera y pones al frente, en el lado derecho, para cortar. Tal cual. Yo no sé cómo poner, hola, no sé cómo poner una chapa que tengo adelante y no sé si sacarlo o ponerla. ¿Qué hago esa chapa? ¿Para qué me sirve esa chapa? ¿Para qué son las chapas? Y no sé, porque está ahí la chapa y no sé si sacarla o dejarla. No, pero ¿para qué es la chapa para ti? La chapa en este momento está oculta, está como trabando algo. Pero normalmente, si tú ves una chapa, ¿qué es una chapa para ti? ¿Para qué es? Protección. Bueno, perfecto. Bien. Que puede ser de techo, de lluvia, es una chapa para muchas cosas. Para protección. Sí, okay. Gracias. Del lado derecho. Sí. Cristales azules. ¿Están preguntando qué significan cristales azules? Sí. Entonces tengo que pensar, imagínate que vas ¿qué pasa con los cristales? ¿Qué te llega de esos cristales azules? ¿Qué son para ti? Ya sé, que puedes ver de adentro hacia afuera, pero no de afuera hacia adentro. Anota todo eso. Son polarizados, diría yo. Son azules. Claro, son como... Yo tengo un sueño que es corto. Me gustaría contarlo. Porque, por ejemplo, un país es un elemento. Puede ser, el sueño se desarrolla en un país. ¿Perdón? El sueño, tu sueño, sí. se desarrolla en un país dado. Sí. Bueno, ponelo como un elemento. Bueno, ¿continúo con el sueño o no? Perdón, ¿cuál fue la pregunta, Ignacio, que le hiciste a Irene? Si me preguntó ella, si un país es un elemento. Sí. Y claro. Entonces pongo país en el lado izquierdo y lo traduzco en la columna del lado derecho.
Y no tenemos posibilidad de contarnos los sueños porque somos demasiadas personas. Se nos alargaría enormemente esto. Sí. Pero se podría practicar con 2 o 3 personas. Claro que sí, eso sí. Y ya lo seguimos. La Claro. pregunta es, Ignacio, sería, ¿el país qué sentimiento me produce a mí? ¿Podría ser? Ya fue la seguridad, ¿no? Habías dicho que si eran mi sueño hay muchas personas. O sea, son como elementos y en la otra columna anoto lo que simbolizan para mí cada persona. Eso habías dicho, puede ser. Puede ser, pero puede pasar lo siguiente. Si esas personas aparecen como un conjunto, se ponen como un conjunto, es decir, anoto personas y traduzco. Pero si esas personas, cada una tienen como un significado muy diferente para mí, anoto las personas individualmente y las voy traduciendo con un adjetivo calificativo. Sí, se dan las dos situaciones porque hay incluso personas que no conozco, digamos. Claro, en Bien. ese caso, hay que ver eso, si son un grupo de personas es una cosa, pero si tienen algún sentido como individualmente, necesariamente, las pongo en el lado izquierdo y las traduzco con un adjetivo calificativo individualmente. Ignacio, acá preguntan, ¿tomamos en cuenta las emociones en el sueño? ¿Cómo lo incluyo? ¿Como parte de la interpretación del sueño? En un segundo momento vamos a incorporar las emociones y las acciones propiamente del sueño. Bien. Ahí Juanito levantó la mano, quiere hablar. Escuchamos. Sí, gracias Ignacio, gracias Debbie. Bueno, a ver, voy a intentar ser breve. Yo tenía un sueño cuando era desde siempre, en realidad, cuando era niño, que se repetía. Y lo que yo veía era siempre lo mismo, una suerte de champiñón gigante, verde, un verde manzana tipo variedad Schmidt, la manzana. Entonces, pero en el tiempo, digamos, ¿cuánto? 20 años después, investigando, volviendo a ese sueño, que era una pesadilla al inicio, me enteré que encontré, investigando, que se trataba de la yareta. No sé si vemos lo que es la yareta en los Andes, pero bueno, era exactamente eso. La yareta, sí. La yareta, sí. Es una yareta. ¿Una planta? Es una planta que puede vivir hasta 5.000 años, que se utiliza inclusive como combustible para prender el fuego cuando ya muere. Y dime, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta es esta. Entonces, el elemento en este caso, en el tiempo ha evolucionado. De pronto tengo dos elementos, porque también ha evolucionado lo que era inicialmente una pesadilla, porque inclusive yo le iba dando respuesta desde muy pequeño, porque lo vivía muy mal. Es decir, tú has seguido teniendo el sueño con el tiempo. Lo he tenido hasta la edad de 10 años, los primeros 10 años. ¿Perdón? Te contesto. Sí, gracias. Aprovechamos de explicar un tema.
La conciencia, cuando está en el nivel de sueño, está ordenando los datos del día, son las tareas en las que está la conciencia, ordena la masa de datos del día. Uno va, por ejemplo, voy caminando por la ciudad y uno tiene un foco central, digamos, que lo percibe claramente, pero hacia los lados uno va viendo un montón de cosas, ¿no? Y eso es así con toda la vida. Entonces uno tiene al final del día una masa de datos que la conciencia va ordenando. También la conciencia hace cosas para que el cuerpo descanse. Pero además está intentando normalmente integrar contenidos que no están ordenados. Es como si tuviera experiencias que quedaron mal archivadas, digamos, y la conciencia siempre va a tratar de que queden bien archivadas, bien integradas, que no me provoquen contradicción. Cuando tengo un sueño repetitivo, normalmente la conciencia está intentando efectuar una integración, ordenar bien algo en el archivo de mi memoria, donde hay emociones también, no es un archivo así tan de papel, es un archivo con mucha emoción. Entonces la conciencia una y otra vez vuelve sobre un tema porque no logra lo que está intentando hacer, que es archivar, integrar bien alguna experiencia. También la conciencia a veces se mete con temas que tienen que ver con el sentido de la vida. Y a veces también pasa eso como un poco recurrente. En este caso nosotros estamos interesados en particular en meternos en esos dos últimos temas. Integrar contenidos y poder percibir claramente cuáles son los mensajes que tienen que ver con el sentido de mi vida. En este caso, lo que tú cuentas, habría que verlo al traducirlo, pero tal como tú lo cuentas, yo anotaría el champiñón de ese color y la traducción que para ti, no lo que tú has leído o investigado, lo que para ti significa, qué te provoca ese champiñón. No sé si había algo más, un ciervo, qué cosa. Si aparece algo más, también lo pones y lo traduces. Si ha ido variando un poco en el tiempo, si tuvo alguna variación, no importa. Para empezar, pone tal cual los contactos, el champiñón verde, y qué te provoca a ti ese champiñón. Ahora, despierto, digamos. Y si hay otro elemento, igual, lo traduces, lo pones en tu lenguaje, qué significado tiene para ti, qué te provoca, para qué sirve, etc. Ignacio. ¿Sí? A ver, entonces, como, claro, el tiempo ha pasado, de pronto, haciendo el trabajo, yo estaba notando dos elementos, esos que corresponden al mismo sueño, y lo que entiendo de lo que me dices es que voy ordenándolos, escogiendo un elemento que me permita integrar esos contenidos, traduciéndolos en dirección del sentido que esto tiene. ¿Eso? Aún no. En este paso en que estamos ahora, solamente es tomar el o los elementos y traducirlo. ¿Qué significa para mí ese elemento? Nada más, aún no nos hemos metido en la otra parte. Bueno, gracias. Ignacio, en los sueños existen climas, ¿no? Claro. A veces... Pero eso no lo anotamos aún. Todavía, eso no lo anotamos, lo dejamos para después. Sí. Los climas, las emociones y las acciones. Y saboteadores. Para después. Ahora solamente estamos ordenando los elementos y traduciéndolos de uno por uno. De tal modo que me voy a quedar con una columna al lado derecho
de elementos traducidos. ¿Alguien tiene algún elemento que no pueda traducir? Yo, los edificios ultramodernos, como una ciudad ultramodernosa. Imagínate tú que vienes caminando por el campo y de pronto te encuentras con esa ciudad ultramodernosa. ¿Qué te pasa? Me choca completamente porque es antinatural. Bueno, ahí tienen un adjetivo calificativo, antinatural. Entonces pones ciudad ultramodernosa y en la columna del frente pones antinatural. Sí, es antinatural por las sensaciones que separa al hombre del ser. O sea, puede ser muy bonita, así como una ciudad como Nueva York, pero más modernosa todavía, como más del tiempo de dentro de 100 años, ¿no? La sensación de ese tipo de ciudades, que están allá, más allá de la imaginación. Pero es algo como que esa ciudad precisamente no integra, es desintegradora, o sea, es todo muy frío, muy... Entonces te sugiero que pongas 3 cosas que dijiste. Primero, antinatural. Sí. Después, separación del ser humano del ser. Sí. Y después, desintegración. Okay. Al ir traduciendo, vas a poder elegir cuál de esos términos se acomoda mejor. Perfecto, muchas gracias, Ignacio. Pregunta, Ignacio. Dime. Lo que acabas de decir me permite entender que va efectivamente en el sentido que le doy al elemento. Claro. Mismo si veo 3 secuencias que se ven, ¿no? ¿Verdad? En el orden que les he dado a lo que acabas de decir. Ya. Claro, porque hay que tomar en cuenta que en el contexto de este sistema de traducción, todo lo que uno sueña es del soñante. Está dentro del soñante. Entonces, por eso estamos traduciendo de acuerdo a cómo lo interpretamos, a cómo nos impacta, a cómo nos hace sentir nosotros mismos. Es decir, la persona que sueña traduce los elementos de su sueño porque son elementos de su existencia, alegorizados en el nivel de conciencia en que está trabajando la conciencia, que es el sueño. Bueno, gracias. A mí me produce incertidumbre mi sueño. ¿El elemento? Mi sueño completo, sintetizándolo al auto, la chapa, toda la ruta, me produce incertidumbre. Bueno, pero eso no lo anotes todavía. Ah, no lo anoto todavía. Todavía no, porque estamos anotando los elementos. Sigo con... Le falta... ¿Hay algunas que han terminado ya? Sí. ¿Falta alguien que le falta mucho? No. Están todos prontos a terminar. Comentario, Ignacio. Dime. Te quería comentar algo. A ver, una de las cosas que yo suelo hacer cuando un sueño es anoto la hora que me voy a dormir y al día siguiente, cuando me despierto, rememoro el sueño y no me muevo hasta que no lo rememoré bien. Y ahí me levanto y lo escribo. A veces no hace falta que haga ese proceso, pero cuando lo termino de escribir dejo un espacio, pongo la fecha la fecha del sueño, cuando terminé pongo la fecha del sueño, el horario que me desperté, y cuando terminé el sueño, la sensación que me queda le pongo un título. Muy es bien. algo que me acostumbré a bueno, hacer, eso. pero no sé Yo hago si también puede así. servir para ustedes o es una idea muy, no sé, a mí me sirve muchísimo porque después voy viendo los títulos que les he puesto a los sueños, de acuerdo a la sensación que tengo al terminar de escribirlo o de soñarlo. Muy bien. Yo hago más o menos parecido también. Pero, por ejemplo, yo analizo hasta el color, le busco todo lo que más puedo, lo que me acuerdo, obviamente. Qué buena idea la del color, Graciela, gracias.
El color también tengo entendido que tiene un significado. ¿Hay alguien que no haya terminado aún? Yo no terminé todavía. ¿Hay alguien que no haya terminado? Pienso que si estamos la mayoría podemos pasar al paso que sigue, ¿no? Para alcanzar a Bueno, llegar a algo. Estábamos comentando hace un instante que todos los elementos del sueño son de la persona que sueña. Aunque yo sueñe con otra persona, por ejemplo, cuando vamos a traducir el sueño, tenemos que hacernos cargo que somos nosotros los que estamos soñando. No está esa persona ahí en ese momento. Aunque yo esté soñando con algo material que existe en realidad, yo en ese momento esa cosa, digamos, no está adentro de mi cabeza, digamos, ¿no? Soy yo que estoy soñando algo y estoy utilizando estos elementos, esta cosa, esta persona, para poder trabajar mis estados internos, mi memoria. Entonces utilizo todas estas cosas que están en mi interior para poder hacer estos trabajos de integrar contenido, de ordenar mi memoria, de abrir el futuro a lo mejor. Entonces necesitamos reconocer que todos estos elementos del sueño son alegorías, son símbolos de mi interioridad. No son cosas que están afuera, no son personas que están afuera. Mi conciencia las utilizó para generar esta historia, este sueño, y hacer un trabajo de ordenar, de integrar, de abrir el futuro, por ejemplo. Entonces, el siguiente paso es un poco más difícil porque necesitamos hacernos cargo de esto, que estas cosas que anoté traducidas son mías, no están afuera. Todo lo que aparece ahí es mío. Mío es el túnel, mío es el auto viejo pero en buenas condiciones, mío es el muro, mía es la puerta. ¿Ya? No sé, podría aparecer fulanita ahí, y no, fulanita es mía también, es un contenido mío. Entonces, voy a utilizar el modelo de sueño que estábamos presentando para que vean el siguiente paso. Aquí vamos a incorporar las emociones y la acción, digamos, del sueño. Entonces, el siguiente paso, vamos a volver a contarnos el sueño, pero utilizando solamente la columna del lado derecho. Nos olvidamos de la columna del lado izquierdo. Es decir, vamos a volver a reorganizar el sueño, pero con los elementos ya traducidos. Dejamos de lado la columna del lado izquierdo. Utilizamos solamente la columna del lado derecho, es decir, los elementos traducidos. Esto presenta algunas dificultades, pero vamos a ir viendo cómo avanzamos. Entonces, todos esos elementos son míos. Cuando me cuento el sueño, son traducciones de estados de ánimo, ¿ya? Son traducciones de cosas que me han pasado, entonces los tengo que poner en primera persona. Y vamos al ejemplo. Yo soñé que estaba en un túnel, había una puerta al frente, sólida, de madera,
pero se abría hacia afuera la puerta, pero no podría abrirla porque había un vehículo que lo podía ver, lo podía observar. Era un vehículo antiguo, pero en muy buenas condiciones. Hacia atrás había un muro sólido. Yo estaba desesperado por salir del lugar y en vez de querer avanzar por la puerta, trataba de derribar el muro, cosa que era evidentemente imposible, pero en el sueño esa era mi actitud. Traducción. El túnel dije que para mí era falta de luz, falta de libertad. El vehículo es para desplazarse, pero en este caso ese tipo de vehículos me brinda seguridad, porque son sólidos. Si me chocan o yo choco no me va a pasar mucho. Y el muro es como lo imposible, digamos, no se puede hacer nada, y es lo imposible. Entonces, al traducir yo digo, me tomo la columna del lado derecho. Estoy falto de luz, estoy oscurecido, estoy con muy poca libertad. Me falta libertad, estoy oscurecido. No puedo avanzar, estoy atrapado por mi forma de moverme en la vida, que me da seguridad, pero es antigua. Está pasada de moda, un poco obsoleta. Gracias, Ignacio. Y en mi desesperación por salir de esta situación de asfixia, de estar atrapado, de falta de luz y de falta de libertad, intento volver a situaciones pasadas. Intento retroceder en mi existencia, lo cual es imposible. ¡Qué bueno! Estuvo muy bueno ¡Qué esa parte. bueno! ¡Bravo! Me ha encantado. ¡Qué bien! Lo fui trasladando a mi sueño y realmente la pegamos los dos. Magistral. Bueno, qué bueno, sí. Qué bueno. Fantástico. Wow. Entonces ustedes pueden ver cómo la traducción va funcionando, pero todo está en mi interior. No hay un vehículo afuera. Es mi forma de moverme, de desplazarme por la vida, que me da seguridad, pero es antigua, ya no me sirve. Y en vez de querer salir hacia adelante, estoy haciendo algo que es imposible. Intentar ganar en libertad y luminosidad volviendo al pasado. Bueno, entonces ahora les toca a ustedes anotar la traducción de sus respectivos sueños. Vuelvo otra vez a la derecha. Solamente la columna de la derecha. La otra la dejan de lado. Wow. Qué bueno.
Si alguien tiene alguna dificultad en particular para integrar, para anotar el sueño, digamos, ¿cómo hago con esto? Nos pregunta. Sí, quería preguntar, ¿estamos ahora interpretando ya el sueño? Correcto. Entramos a la fase de interpretación. Y puede Que la ser hace- correcta o incorrecta, ¿no? Claro, puede ser, ahí vamos a ver qué pasa. Pero la va traduciendo la persona que sueña. En lo posible, quien orienta esto trata de no meterse en sus sueños, porque es muy fácil que yo meta mis contenidos. Si yo les ayudo con la traducción, voy a meter mis contenidos. Entonces es mucho más pulcro que la persona misma que soñó vaya traduciendo. Pero estamos aprendiendo, puede haber algún error, ahí vamos aprendiendo. Disculpe, yo participo por primera vez y quisiera narrarle una partecita nomás de mis sueños, que siempre siempre estoy en un barrio donde viví ya casi más de 20 años. Y siempre sueño con una casa desordenada, con ropas desordenadas, con lavaderos, no siempre sueño una casa elegante, bonita, ni nada. Y es repetitivo ese sueño, no sé qué significa. Tenemos dos elementos en lo que me acabas de decir. El barrio y la casa desordenada. Entonces, tomas la casa, la pones como un elemento en la columna del lado izquierdo, y o sea, el barrio primero, y traduce. ¿Qué te pasa con ese barrio si tú volvieras a ese barrio, por ejemplo? ¿Qué te produce? ¿Qué te produce cuando recuerdas ese barrio? El Un siguiente poco elemento de es nostalgia. bueno, entonces notas nostalgia. Luego pones casa desordenada y te traduces. ¿Qué te pasa con ese tipo de casa, con esa casa desordenada? Quizás mi entorno o mi conciencia no está ordenada, no sé. Puede ser, pero la pregunta ahora es, imagínate que entras a esa casa, en este momento, ¿qué te produce? Nada agradable. ¿Qué sería entonces? Si es nada agradable, ¿qué sería? O sea que no sería felicidad, ¿no? ¿Y qué sería? ¿Alguna Atraso. persona? ¿Cómo? Como un atraso, que no he progresado. Bueno, eso lo puedes poner. El barrio me significa nostalgia, ¿no? Bueno, sí, si es para ti eso, está bien. Muchas gracias. Hola, yo tengo un problema. Hace una semana estuve soñando con el mismo amigo de siempre, pero siempre es el entorno que es una casa grande, hijos y familia. Todo es el tema ese, como que si estuviera casado con él y todo. Y yo me estoy complicando acá para entender qué significa. Lo anoté todo, así. Bueno, Y estoy acá te voy, todavía intentando entenderlo. Vamos, revisemos los elementos. ¿Qué elementos anotaste? La casa grande lo anoté como estabilidad y bienestar, como al ser grande me siento que es un... Dime solamente los elementos en la columna del lado izquierdo. La casa grande, los niños, también están los sillones, la televisión, por decirlo así, el cuarto ordenado. ¿Ya? Después está la mascota, que es un gato, a mi madre que nos visita en todos los sueños, lo mismo. Luego está que pasa a otro escenario, que es un parque con gente jugando en los columpios y así.
Entonces yo me complico. Faltó algo, me parece. Falta algo. Te saltaste un elemento. ¿En la calle por donde camino para ir hacia allá? No. Dijiste, me parece que estamos casados. ¿Mm? Me parece Disculpe, no que se le estamos entendió. ¿Saltando? Casados, Casados. dijiste. Casados. Que son pareja. Ujú. Sí, porque están con los anillos de boda, literalmente, en las manos. Bueno, entonces, es un elemento. Anillos de boda. Puestos. No, no lo agregué. Sí. Mm. Es la primera vez que cuento un sueño de los míos, me da vergüenza. Entonces necesitas traducir también qué significa para ti estar casada, qué significado tiene para ti que tengan puestos esos anillos. Yo siempre a eso lo vi como formar una familia. No sé. Ese es el único significado que le encuentro. A ver, te pregunto algo. Estás caminando y de pronto te miras la mano y te das cuenta, aunque lo has visto muchas veces, que tienes tu anillo de casada. ¿Qué te da? Extrañeza Extrañeza. y nervios, porque no sé por qué Bueno, lo tengo. extrañeza y nervios. Ujú. Te hago otra pregunta. Si alguien te pregunta, ¿usted es casado? En el sueño supongo que contestaría que sí, en la vida real claro que no. No, pero ahora te pregunto despierta. ¿Qué significa para ti estar casada? Tener una familia funcional. No. ¿Qué es una familia? ¿Qué es una familia? Para mí sería... La verdad, nunca me puse a pensar eso. Ahora tienes una familia. Y pronto, ¿qué sientes? Digamos que mi familia la conforma solamente mi madre, mi abuela y mi hermano, así que a unos los quiero acogotar y a otros no. Entonces es como que un manojo de sentimientos por ahí. Bueno, anótalo así. Dijiste extrañeza, nerviosismo, y ahora apareció manojo de sentimiento. Sí. Hola, Ignacio. Sí. Yo tengo una duda con respecto a mi sueño. Había soñado hace una semana aproximadamente que me encerraban en una habitación y que me producía, bueno, que me asfixiaba. Cuando logro abrir la puerta, sentí así como un alivio. Pero el elemento en este caso sería la habitación nomás, ¿verdad? Si no hay nada más, sí. No, lo único, estaba todo oscuro la habitación. ¿Ya? Y bueno, y después logré abrir la puerta. Ahí aparecen otro elemento. Está la Que sería la habitación Ujú, y la oscuridad. claro.
La habitación, se traduce la habitación, y después otro elemento es oscuridad. Ok, ok. ¿Y el significado de ese sueño cuál sería? Ahora vamos a ver, tenés que traducirlo. ¿Qué es una habitación? ¿Qué es la oscuridad para ti? Miedo, desesperanza, miedo. Para mí lo que me produjo el sueño fue muchísimo miedo. Pero cuando abrí la puerta sentí alivio. Y ahora la pregunta es, ¿qué te pasa con la oscuridad? Me desespera. Nota eso. ¿Cómo? Oscuridad, tradúcelo así entonces. Oscuridad, anota como elemento oscuridad y pones al frente como traducción, desesperación. Ok. Muchísimas gracias. Y yo me pregunto si eso no podría ser una traducción de un pequeño episodio de apnea del sueño, ¿no? Solamente lo vamos a ver cuando la persona que sueña traduzca. ¿Con qué tiene que ver? Porque para una persona una cosa significa una cosa y para otro otra. Entonces, por eso cada soñante se hace cargo de sus elementos. ¿Hay alguien que no está pudiendo reorganizar el sueño así para nada? ¿Que tenga problemas graves de reorganizar el sueño? Sinvergüenza, somos todas y todas unos sinvergüenzas. Ignacio. Dime. Bueno, yo vine al taller motivado para ocuparme del sueño que compartí en parte al inicio del taller, pero me encuentro con la dificultad y me digo, bueno, mejor hubiese hecho de escoger un sueño más, más simple, mucho más reciente, y bueno, estoy un poco ahí como medio atrapado. Gracias. Pero, ¿tú soñaste con el champiñón? ¿Eras tú o quién? No, porque estoy en el teléfono, no puedo reconocer Sí, acá. claro, sí, Juanito, gracias. Pero tu sueño es interesante. Sí, es interesante para mi biografía, pero para el taller resulta un poco complejo. Me siento atrapado en todo caso. ¿Cómo tradujiste champiñón, ese champiñón verde? Bueno, es que lo que pasa es que, claro, yo dije champiñón porque, claro, de alguna manera había que comenzar. Al inicio, yo ni siquiera sabía que era un champiñón, no podía poner una palabra de lo que vivía en el sueño, porque comenzó de muy, muy tierna infancia.
Ya. Entonces, claro, en algún momento descubro que es un champiñón, que no era el color de mi sueño, pero claro, me digo, le pongo ahí esa imagen, Claro. pero mejor dicho, la etiqueta a la imagen. Ajá. Y Claro, ya lo luego, importante, perdón, lo sí. importante es que ahora trabajes con el elemento que aparecía en tu sueño. Si tú, con el transcurso de tu vida, lo identificaste como algo que existe, eso está afuera de ti. Entonces, la idea es que trabajes con el elemento que aparecía en tu interior, en tu conciencia, cuando estaba en el nivel de sueño. Sí, No entonces, el ¿quieres elemento. decir antes del champiñón o porque...? Si cuando niño lo pensaste que era un champiñón, bien, pero si no lo identificabas con nada, era una cosa, digamos, un vegetal extraño, Sí, lo pones así nomás. Pero lo importante es que eso, aprovechando que es un solo elemento, lo traduzcas. ¿Qué te producía una vez despierto, digamos? ¿Qué significa eso para ti, esa cosa? ¿Qué te produce? bueno, a mí lo que siempre produció fue esa zozobra, porque esta especie, este algo, como que me envolvía, me atrapaba, me envolvía, que era enorme, ¿no? ¿Ya? Entonces, y siempre era lo mismo. Bien, entonces, tradúcelo tal cual lo acabas de decir, sin la acción, digamos. Pero te provocaba temor, dijiste, Zozobra, obra. Entonces sí. pone esa cosa y al lado derecho en la columna pone zozobra. Gracias, muy amable. Ignacio, Dime. por ahí tal vez Juanito está cometiendo un error en el sentido de que el taller está a lo mejor destinado a que analicemos el sueño hoy, no lo que ocurrió hace 80 años, 50 años, 40 años, porque efectivamente las traducciones, digamos, se van produciendo en el hoy, y por ahí a lo mejor la confusión de Juanito, porque está intentando traducir algo que ocurrió hace mucho tiempo y que claramente se ha modificado. Por ahí entonces a lo mejor sería interesante que trabajase con el último sueño, digamos, de su hongo. Ya. No sabemos si se ha modificado, eso lo va a saber él cuando traduzca el sueño. Pero la idea de este taller es un taller, digamos, para comenzar a aprender. Entonces, la idea, sobre todo, es saber la mecánica, cómo funciona, de tal modo que ustedes en el futuro puedan seguir traduciendo sus sueños. Pero como dije antes, no sabemos qué pasó en el transcurso del tiempo con ese sueño que es un contenido de él, digamos, y que lo vamos a ver ahora cuando él lo traduzca. Sí, esos son los elementos, voy entendiendo que vamos descubriendo esa interpretación o ese análisis que se le puede dar al sueño. Claro. Y eso es independiente de cómo evolucionó o del tiempo que pasó. Exacto. Bueno, sí. Al traducirlo después vamos a saber si todavía está operando, si ese elemento está modificado en mi existencia. Ahí vamos a ver. ¿Cómo vamos? ¿Alguien ha terminado ya? Yo ya terminé. ¿Cuál es el siguiente paso? Una consultita breve. Yo terminé igual, pero... Claro. Con el siguiente paso vamos a terminar esta parte del taller. No lo podemos terminar completo, ya llevamos bastante tiempo, pero lo que vamos a hacer ahora nos va a dejar
trabajando internamente, digamos. Necesitamos ahora cotejar esa traducción con nuestra existencia. En el caso, por ejemplo, de Juanito, que dijo que eso le provocaba temor porque lo envolvía, como que lo atrapaba, le provocaba zozobra. El tema es, ¿qué tiene que ver eso con lo que le estaba pasando en esa época en que soñaba? Se puede preguntar, ¿eso me está pasando todavía? En el caso mío, entonces traduzco el sueño, dije yo, que me siento sin luz, falto de libertad, es decir, atrapado. Quiero salir de esa situación, estoy desesperado, pero en vez la forma que tengo de avanzar es una forma antigua, pero que me da de avanzar en mi existencia. Es una forma antigua, pero que me da seguridad. Y sin embargo, yo intento volver al pasado, cosa que es imposible. Entonces traduzco, entonces cotejo con mi existencia, este es un sueño antiguo también, cotejo con mi existencia y digo, ¿qué tiene que ver con mi vida eso? Y me digo, sí. Yo me ha pasado en repetidas oportunidades que cuando mi conciencia se oscurece, me siento atrapado y entro en un estado caigo en un estado de desesperación y quiero repetir, salir de una manera que no es nueva, cosa que no se puede, digamos. Me quiero seguir moviendo de la misma manera, porque eso me da seguridad. Y muchas veces intento regresar al pasado como una especie de fuga, por temor a avanzar, por temor a romper con mi forma de moverme por la vida, vuelvo a tratar de vivir las cosas que viví en el pasado. Y así lo pueden atestiguar quienes me conocen bien, porque incluso a veces volví tratando de rearmar parejas, por ejemplo, lo cual fue un desastre. Entonces, a propósito de lo que se comentaba, ¿eso lo superé o no? Y lo que me puedo decir es que tengo una tendencia a la conservación en la forma de moverme. Sí, eso todavía está. Ese auto viejo, digamos, pero en buen estado, que es mi forma segura de moverme, sí, puedo reconocer que tengo una tendencia a la seguridad, a querer permanecer moviéndome de una misma manera, aunque las cosas cambian rápidamente y eso no es muy útil. También reconozco una tendencia a volver al pasado como forma de fuga, digamos, de enfrentar las situaciones actuales. Eso está como tendencia, ¿no? Si estoy atento, le puedo hacer el quite y puedo avanzar de otra manera, pero sé que está ahí como un mecanismo, una huella, que viene de muy antiguo, de caer en esas situaciones y hacer las cosas así. Ahí, se fijan, he cotejado ese sueño que es antiguo, re antiguo, incluso con mi situación actual. Entonces la pregunta es para ustedes ahora. Pregunta Ignacio. Una palabra nada más. Dijiste, Sí. si me doy cuenta, le hago el quite, no sé qué significa. Si me doy cuenta, puedo evitar
que esa huella, esa mecánica de mi existencia me lleve en esa dirección que no es buena para mí. Sí, gracias. Ignacio, aproveché de tus explicaciones y, por ejemplo, hice una breve secuencia de la evolución de este sueño al que me refiero desde el inicio. Entonces, por ejemplo, a la izquierda, esa cosa, ¿Ya? point y vírgula, champiñón, punto y vírgula, yareta. ¿Ya? A la derecha, zozobra, reconciliación y sentido. Y efectivamente, claro, son momentos muy distintos, pero en una dirección, en un sentido, que lo estoy descubriendo ahora, gracias a lo que nos compartes. Pero bueno, es una interpretación, por supuesto, ¿no? Claro, claro. Lo importante es que lleguemos de alguna manera a eso que tú acabas de hacer, a poder, con esa traducción, cotejar qué pasa con mi vida, qué tiene que ver conmigo esa traducción, esa historia que ocurrió en mi sueño, digamos, que se desarrolló en mi sueño. Sí, muchas gracias. Ignacio. Dime. Sí, ¿puede uno estar en nivel de sueño y que se meta la vigilia? Eso sí, eso ocurre, a veces es como un rebote. Por ejemplo, cuando uno está muy preocupado de algo durante el día, puede que se meta ese contenido en el sueño, sí, puede ser. Claro. Y al revés también. Hay rebotes, de un nivel a otro. Ignacio, una pregunta acá que hacen un amigo. Si quedarían las acciones y los climas para otro taller. No, justamente ahora estamos incorporando las acciones y los climas. En la traducción que yo hice, en el armado de mi sueño, digamos, traducido, digo, incorporo las emociones, me siento atrapado. Cuando estoy oscurecido, me siento atrapado. Quisiera avanzar de la misma manera de siempre, de la misma manera en que me he movido siempre. Pero en mi desesperación, intento refugiarme o fugarme hacia atrás, hacia el pasado. Ahí están incorporados los climas y la acción del sueño. Estoy intentando romper el muro para ir hacia atrás. Pero está traducido como un intento de refugiarme en mi pasado, de fugarme hacia mi pasado. Y avancé un poquito más y cotejé con mi existencia y reconozco que tengo la tendencia a seguir moviéndome de la misma manera, a pesar de que ya no es tan útil, por ejemplo. Y por otra parte, una tendencia muy fuerte que me ha traído desgracias, de fugarme intentando volver a situaciones pasadas.
Entonces reconozco que esas son huellas mecánicas acuñadas en mi existencia, sí, y que están ahí expuestas en una época en que eso estaba operando fuertemente. Entonces mi conciencia me advertía, ese es el cotejo que hago yo con mi existencia. Mi conciencia estaba intentando sacarme de esa situación, no era ni avanzando de la misma manera de siempre, y menos aún regresando hacia el pasado. ¿Cómo iba yo a salir de esa situación? Necesitaba algo nuevo. Margarita pregunta, dice, ¿podemos desde un sueño lúcido modificar la realidad presente? Si cambio mi realidad, ¿los sueños también se modifican? Claro. Hay dos preguntas ahí. Desde un sueño lúcido, habría que ver qué significa eso, a qué te refieres con un sueño lúcido. Yo he experimentado que en la medida que yo he cambiado, mis sueños también. Y paso a decir que no lo he hecho solo. Mi desarrollo, mi cambio es en grupo, con otras personas. Solo no he podido. Así es que, pero reconozco que he cambiado y claro, mis sueños son bastante diferentes ahora. Gracias, Igna. Esto voy a decir que mi sueño, la simplificación mía, es dudo que no sé lo que busco. Sigo la nube. Sigo ¿Lo en la puedes nube repetir? porque... ¿Cómo? ¿Lo puedes repetir? Dudo que no sé lo que busco. En simplificación, empezar a todo... Estoy en una nube, no sé dónde estoy. Y eso, si tú lo cotejas con tu vida, ¿tiene algo que ver? Sí. Si me pongo a simplificarlo, a hacer síntesis de todo, bueno, es donde hay que empezar de nuevo y ponerse arriba de la ruta y empezar a corregir. Hay que corregir todo desde que puede que no sea nacimos. puede que no sea todo. Lo que hemos venido viendo en estos años es que no es así. Es que uno tiene incluso en cosas que parecen adversas, siempre hay un tesoro, una riqueza que uno necesita rescatar y desarrollar. Y ahí viene la segunda parte de este sueño, que es la que vamos a dejar para la otra sesión, digamos. ¿Cómo hacerlo? Bárbaro. No sé cómo estamos con los tiempos de esta sala de Zoom y ustedes. Estamos bien para terminar porque más de 2 horas no tenemos, pero podemos organizar la segunda parte, dejarlo dicho para los que están presentes. Aprovechando lo que acabamos de conversar. Estoy en una nube, no sé para dónde ir. Sé lo que busco. Entonces yo te digo, no hay que cambiarlo todo. No. Dentro del mismo sueño, es posible rescatar algo que me va a servir para avanzar. Entonces, en la segunda parte, lo que vamos a hacer es justamente eso. La conciencia está trabajando para integrar contenidos, para ordenar, para abrir el futuro. Pero no siempre lo logra. Entonces nosotros vamos a descubrir como el nudo principal, la tensión principal que se produce en el sueño. Y en ese punto vamos a trabajar con la regla de oro, que es... Estoy en el curso de nivelación también. Ya, la regla de oro que es
un principio de acción válida que dice que ha existido en todas las culturas, que lo enunciamos como trata a los demás como quieres que te traten. Uno trata, ¿cómo quiere uno que lo trate? Pero está el otro tema. ¿Me trato a mí mismo como me gusta que me traten? Entonces, con un procedimiento que vamos a explicar en la segunda sesión, vamos a utilizar esta regla de oro para poder integrar el contenido que no ha logrado integrar la conciencia, para poder despejar los temas que tengan que ver con el sentido de la vida, por ejemplo. Pero es importante que en el lapso de tiempo que hay entre esta sesión y la siguiente, le sigamos un poquito dando vuelta al tema que apareció en esta traducción, pero sobre todo en el cotejo con mi existencia. A lo mejor lo pueden intercambiar con otras personas, amigos, alguien que está en el mismo sueño, en el mismo taller que no desaparezca de mi conciencia esto, digamos. Poder darle vuelta y ver, reflexionar sobre esto. Aunque a veces puede ser un poquito doloroso o fastidioso, reflexionar sobre esto de tal manera de que en la próxima sesión podamos darle continuidad al trabajo, que va a ser ese. Va a ser ese. Eso significa hacer algo con el sueño mediante un procedimiento, pero siempre va a quedar que tengo que hacer algo en la vida concreta, algún cambio de conducta seguramente. Es decir, yo, para liberarme de mi tendencia a la conservación de la forma de moverme por el mundo, a retroceder y refugiarme en mi pasado, he necesitado intencionadamente producir un cambio de conducta. Bueno, vamos quedando por ahí. Ignacio, No sé si hay alguien que... Ahí vamos a seguir trabajando esto. Vamos a seguir anotando. El segundo taller se hace el sábado 24 de abril a las 19 horas por este mismo Zoom. Igual les vamos a mandar la información. 24 de abril. Sí. Ignacio, hay una pregunta en el chat para vos. Ignacio dice, cuando el sueño anticipa la realidad. Sí. Hay sueños que a veces se anticipan a hechos que luego ocurren. Ahora, igual, al traducirlo, habría que ver qué tiene que ver conmigo. El sueño mismo y la realidad esa que me toca observar por anticipado. Qué bueno. Qué bueno. Pregunta, por favor, Ignacio. No lo dijiste, pero interpreto que no es posible que nuevos amigos participen la próxima vez, ¿o sí? No. Tendría Bueno, que haber gracias. otro taller, comenzar otro taller de nuevo, porque en la próxima Claro. sesión va a ser la continuación de esto. El Claro, cierre, entiendo. digamos. Gracias. Este sueño. Voy a aventar para la próxima entonces. Gracias. Realizar algún tipo de trabajo y todos estos temas, tener alguna experiencia en el sueño, por ejemplo, una relajación antes de dormirse, algo así, o no conviene, tal vez no entrever a más la cosa. No entendí la pregunta. ¿Me la puedes repetir? Si se puede realizar algún trabajo antes de conciliar el sueño, para tener alguna experiencia ahí en relación con esto en el sueño. Bueno, hay
hay al menos dos cosas, ¿no? Uno es una distensión, poder, si tengo al manejo de algún tipo de distensión, hacerla antes de quedarme dormido. Es importante eso. Por otra parte, cuando uno sueña, lo más probable es que se lleve al nivel de sueño el tema en el que ande. Entonces, es importante que uno puede escoger con qué irse al sueño. Si yo me pongo a pensar, me quedo dormido pensando en la pelea que tuve con el vecino, lo más probable es que eso lo arrastre al sueño, digamos, y mi conciencia tenga que tratar de arreglar ese entuerto con el vecino en el sueño. Pero en cambio yo puedo decir, y voy a dar un ejemplo que no es mío, sino que es de Silo, que nos decía en una época que antes de dormir nos dijéramos, duermo profundamente para equilibrio de mi cuerpo y mente. Como una propuesta hacia mí mismo. Y claro, si uno se lo dice una vez, puede que no pase nada, pero si uno se lo dice todos los días, empieza a operar. Para equilibrar, perdón que te corte y te Cuerpo vuelva a y preguntar. mente. Mi cuerpo y mente. Tu cuerpo y mente. Bien, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todas y todos. Muchas gracias, amigos. Gracias, muchas gracias, muy amable. Muy buen taller, muchas gracias. Muy buen taller, estamos muy Gracias. agradecidos. Debbie, muchas gracias. Muy bueno. Gracias, Ignacio, Debbie, amigos. Chao, gracias. Gracias a todos. Buenísimo el taller. Gracias. Muy bueno, gracias. Saludos a Chao, todos. Irene. Genial. Un beso. Gracias, Irene. Gracias, besos a todos. Besos. El 24 de Gracias. abril es el próximo. Es la, Bien. es la El continuidad. 24 de abril a las 19 horas por este mismo canal. Es la misma Muy amable. es la continuidad, sería el segundo. La continuación de este taller. Gracias, Igna, gracias, Debbie, Muy gracias, bien, Silvia, muchas gracias a todos. Vamos, América de Oro. somos enriquecidos. Vamos contentos. Gracias. Gracias, cariños. Gracias. Cariños. Aprendémonos. Nos vemos la próxima. Muchas Queda gracias. un poquito, Mary. Gracias, Ignacio. Gracias, Débora. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Gracias, Débora. Gracias, Débora. Gracias a todos. Gracias, Ignacio. Gracias, Ignacio. Gracias, Ignacio, y gracias, Débora, también. Gracias a ustedes porque, como dije al principio, esto indudablemente es de conjunto. No sé si existirá algo solo. No, nada es solo. Nada de solo. Tal cual. Pero muy sutil tu forma de enseñar, es muy agradable escucharte. De aprender Más a allá del aprender. taller, me hacía bien la frecuencia de tu forma de explicar las cosas. Eso se lo manifesté a Debbie. Así que muchas gracias, muy agradable para mí. Aquí hay. Muy lindo, muy lindo. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, nos vemos. Igna, ¿te podés quedar un ratito? Así vemos organizamos el próximo. Sil, ¿te quedás un ratín? Me quedo. Dale. Gracias, Gracilita. Ay, qué calor que me dio. Bueno, muchas gracias, Debbie, por la invitación. Ay, hermosa, Bueno, Carmen. Qué gusto verte, Debbie. Qué Un gusto. abrazo. Que estés muy bien. Igualmente, Debbie. Nos vemos el Abrazo. sábado 24 y ha sido súper inspirador el Sí, tema para profundizar y darle vueltas.
Así es que muchas gracias Ignacio, Silly, bueno, los que han hecho posible este encuentro. Nos veremos el sábado 24. Un abrazo. Gracias, Carmen. Gracias a Hasta el vos. sábado. Gracias. Un abrazo desde el Ecuador. Chao. Sí, señora. Gracias. Hay que